Buenos días, nosotros somos el equipo número 10 con el tema médula espinal. Mi nombre es Diana Carolina Zazueta Camacho y a continuación les explicaré mi parte. Bueno, para comenzar, la médula espinal es la parte del sistema nervioso que transmite mensajes desde y hacia el cerebro. Tiene una forma aproximadamente cilíndrica. Comienza en el foramen magno del cráneo inferior a la decusación piramidal de la médula oblongada del encéfalo. Ocupa los 2/3 superiores del conducto cerebral de la columna vertebral. La médula espinal se encuentra rodeada por 3 meninges, la dura madre, la aracnoides y la pia madre. También proporciona protección al líquido cerebroespinal que rodea la médula en el espacio subaracnoideo. En esta imagen podemos ver cómo están separadas las 3 meninges. Podemos ver que tenemos a la dura madre, la aracnoides, y entre la aracnoides y la pia madre podemos ver que nos señala al espacio subaracnoideo. La médula espinal presenta agrandamientos fusiformes conocidos como intumescencias cervicales y lumbares. La médula tiene una fisura longitudinal profunda llamada surco medio anterior. En la línea media y por delante hay un pliegue superficial denominado surco medio posterior. A lo largo de toda la médula espinal salen 31 pares de nervios espinales por las raíces anteriores o motoras o las raíces posteriores o sensitivas. La segmentación medular. Como parte de la segmentación medular puse esta imagen donde nos muestra claramente de diferentes colores cada uno de los segmentos de la médula espinal. Podemos observar que tenemos 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares, 5 segmentos sacros y un segmento coxígeo. Ahora les explicaré cada uno de estos segmentos. Primero que nada, empezaremos por el segmento cervical. Podemos observar que tiene una forma ovalada. Blanca tiene presencia del fascículo cuneiforme y del fascículo grácil. Su sustancia gris en el cuerno anterior podemos ver que tiene células para el músculo del cuello. Tiene un núcleo accesorio y núcleo frénico y sus músculos del miembro superior. Su cuerno posterior tiene presencia de sustancia gelatinosa, presencia de núcleo propio y ausencia del núcleo dorsal. Y tenemos una ausencia del cuerno lateral. En el segmento torácico podemos observar que tiene una forma redonda. Su sustancia blanca tiene presencia del fascículo cuneiforme y del fascículo grácil. Su sustancia gris en el cuerno anterior podemos ver que tiene células para los músculos del tronco. En el cuerno posterior tiene sustancia gelatinosa y su núcleo propio y núcleo aferente visceral. Su cuerno lateral está presente y da lugares a fibras simpáticas preganglionarias. En el segmento lumbar podemos ver que tiene como forma redondeada pero ovalada a la vez. En su sustancia blanca tiene la ausencia del fascículo cuneiforme y una presencia del fascículo grácil. En su sustancia gris en el cuerno anterior, las células para los músculos de los miembros inferiores y células para el lumbosacro. En el cuerno posterior vemos la presencia de sustancia gelatinosa, un núcleo propio y un núcleo dorsal. Y en el cuerno lateral podemos ver que está presente y da lugar a las fibras simpáticas preganglionares. En el segmento sacro podemos ver que tiene forma redonda. Su sustancia blanca se encuentra en pequeña cantidad. Tenemos la ausencia de fascículo cuneiforme y presencia del fascículo grácil. Su sustancia gris en el cuerno anterior podemos ver que tiene células para miembro inferior y músculos perineales. Y en el cuerno posterior tenemos la presencia de la sustancia gelatinosa y núcleo propio. Y tenemos un cuerno lateral ausente. Mi nombre es Jaime Villanazul Ibarra y les voy a hablar sobre la configuración externa de la médula espinal. Las dimensiones generales de la médula espinal son que tiene forma cilíndrica, mide 42 a 45 centímetros de longitud. Esta ocupa 2/3 superiores del canal espinal adulto dentro de la columna vertebral. La médula posee 2 ensanchamientos. Uno sería el ensanchamiento cervical de cervical 3 a torácica 2 y el ensanchamiento lumbosacro que sería de torácica 9 a lumbar 1. Este al final se reduce para formar el cono medular. Los engrasamientos de la médula espinal contienen números cada vez mayores de neuronas motoras inferiores y proporcionan los orígenes de los nervios para las extremidades superiores e inferiores. Por ejemplo, los nervios del plexo braquial
se originan el ensanchamiento cervical. Los nervios en el plexo lumbosacro surgen del ensanchamiento lumbosacro. A lo largo de la estructura de la médula espinal existen surcos, por ejemplo. Este más bien sería una fisura, la fisura mediana anterior, que es una hendidura profunda ocupada por una red de pía madre y ramos de los vasos espinales anteriores. Otro sería el surco medio posterior, que es estrecho y poco marcado. Estos dos dividen a la médula simétricamente en derecha e izquierda, unidas en la porción media central. En las superficies laterales de la médula existen otros surcos, como sería el surco anterolateral, que es la salida de las fibras radiculares anteriores, y el surco posterolateral, que este sería donde penetran las fibras radiculares posteriores. La médula espinal tiene límites. Por ejemplo, el límite superior sería que es continua con el bulbo raquídeo o médula oblongada. El límite inferior sería en el extremo cónico distal a nivel del lumbar 1 o lumbar 2. Los nervios espinales. Existen 31 pares de nervios espinales o raquídeos. Estos se dividen en 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coccigio. Cada nervio está unido a la médula por raíces, una raíz anterior que es motora y una raíz posterior que es sensitiva. La raíz posterior posee un ganglio espinal posterior, cuyas células dan lugar a las fibras nerviosas periféricas y centrales. Cada raíz está unido a la médula por una serie de raicillas que estas se extienden en toda la longitud del segmento correspondiente en la médula. La raíz anterior y la raíz posterior se unen en el agujero intervertebral para así formar el nervio. Las raíces de los nervios espinales lumbares y sacros forman la cola de caballo. Esta se encuentra debajo del límite inferior de la médula espinal. Los segmentos medulares. Cada porción de la médula espinal asociada a un par de nervios raquídeos es un segmento medular, a excepción del primer segmento cervical, que este solo posee una raíz anterior. Hay tanto segmentos medulares como nervios espinales. Los segmentos medulares están relacionados con el conducto vertebral. Por ejemplo, los 8 segmentos cervicales corresponden a las 7 vértebras cervicales. Los 12 segmentos torácicos se extienden a continuación hasta la mitad de la vértebra torácica 11. Los 5 segmentos lumbares se extienden desde la vértebra torácica 11 hasta el límite superior de la primera vértebra lumbar. Los 5 segmentos sacros y el segmento coccigio se sitúan a la altura de la primera vértebra lumbar. Debido a que la médula espinal es más corta que la columna vertebral, cada segmento medular a niveles inferiores se localiza por encima del cuerpo vertebral y con un número similar. La protección de la médula espinal se debe a diferentes estructuras. Una de ellas serían las meninges. La meninge más externa es la dura madre. Esta es una membrana fibrosa, densa y potente. La vaina dural se encuentra suelta en el canal vertebral y está separada de la pared del mismo por el espacio extradural. Este espacio contiene tejido areolar laxo, junto con el plexo venoso vertebral interno. La siguiente meninge es la aracnoides. Esta es una delicada lámina impermeable. Se sitúa entre la pía madre internamente y la dura madre externamente. Se separa de la pía madre por el espacio subaracnoideo, el cual contiene el líquido cefalorraquídeo. Este espacio subaracnoideo está atravesado por una serie de finas bandas de tejido conectivo. La meninge más interna es la pía madre. Esta es una membrana vascular y recubre estrechamente a la médula. Esta se engrosa a cada lado entre las raíces nerviosas para formar el ligamento dentado. La dura madre y la aracnoides se continúan desde la parte que recubre el cerebro y se extienden a lo largo de cada una de las raíces de los nervios espinales. La pía madre se extiende a lo largo de cada una de las raíces de los nervios espinales y se continúa con el tejido conectivo que rodea a estos nervios.
Otra estructura que protege a la médula espinal es el conducto vertebral. La columna vertebral consta de 33 vértebras unidas por ligamentos y cartílago. Estos sirven como medio de fijación para la columna. Consta de 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas. Estas se dividen en vértebras atípicas y típicas. Las vértebras típicas se relacionan porque cuentan con un cuerpo vertebral, un arco vertebral y 7 procesos o apófisis. La articulación de 2 vértebras es cuerpo a cuerpo con un disco intervertebral intermedio. Es aquí donde ya habíamos dicho donde se une la raíz anterior y posterior para formar el nervio espinal. Los ligamentos que conforman el conducto vertebral son importantes para su medio de fijación. Por esta razón es importante mencionarlos. Estos son los siguientes. El ligamento supraespinoso. Este discurre a través de las puntas de las apófisis espinosas adyacentes. El ligamento interespinoso conecta las apófisis espinosas adyacentes. El ligamento amarillo une a las láminas de las vértebras adyacentes. El ligamento longitudinal anterior se encuentra en la superficie anterior de los cuerpos vertebrales. El ligamento longitudinal posterior se extiende a lo largo de las superficies posteriores de los cuerpos vertebrales. También existen ligamentos en la médula espinal, los cuales son ligamento dentado, que es una prolongación larga de tejido blancuzco, principalmente epial, que corre a lo largo de ambos márgenes de la médula espinal, entre las raicillas dorsales y ventrales. El ligamento coxígeo. La duramar espinal se prolonga en forma de cordón fibroso que envuelve al filum terminal, y a esto se le denomina el ligamento coxígeo, que sirve como medio de fijación de la médula. Otro medio de protección de la médula espinal sería el líquido cefalorraquídeo, que se encuentra en el espacio supraracnoideo, como ya habíamos mencionado anteriormente. Muy buenas tardes. Yo soy Bayo Solán Giovanni y les vengo a presentar la configuración interna de la médula espinal. En generalidades, la médula espinal cuenta con un surco medio anterior, que es una fisura longitudinal profunda en la línea media por delante, y un surco medio posterior, que es un pliegue superficial en la parte posterior. Cuenta con la salida de 31 nervios espinales, que son pares, 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Cuenta con una raíz anterior, que es motora o eferente, y una raíz posterior, que es sensitiva o aferente. A la vez, esta raíz cuenta con un ganglio de la raíz posterior. Además, cada nervio espinal está conectado a la médula espinal mediante 7 raicillas. La médula espinal se compone de un núcleo interno de sustancia gris, rodeado por sustancia blanca, sin segmentación. La sustancia gris, en un corte transversal, tiene forma de pilar en forma de H, con cuernos anteriores y posteriores, unidos por una comisura gris que contiene al conducto ependimario. Los cuernos laterales solo se encuentran en los segmentos torácicos y lumbares. La cantidad de sustancia gris es equivalente a la cantidad de músculos que inerva. En su estructura, en todas las regiones del sistema nervioso central, la sustancia gris está conformada por células nerviosas y sus prolongaciones, neurona, neuroglia y vasos sanguíneos. Los grupos de células nerviosas en el cuerno anterior de sustancia gris son las células nerviosas grandes multipolares, que cuentan con una eferencia alfa e inervan a los músculos. Las células nerviosas pequeñas multipolares, que cuentan con una eferencia gamma, que inervan a las fibras musculares intrafusales de los usos neuromusculares. La clasificación de células nerviosas del cuerno anterior consta de 3 grupos básicos, uno medial, uno central y uno lateral. Un grupo medial, que se encuentra en la mayoría de los segmentos medulares, inerva los músculos esqueléticos del cuello, tronco, intercostales y abdominales. Un grupo central más pequeño, que se encuentra en segmentos cervicales y lumbosacros, e inerva en la región cervical
Genera los grupos frénicos para los nervios C3 a C5 y un grupo accesorio para la inervación del músculo esternocleidomastoideo y del trapecio. Además, está también el núcleo lumbrosacro, que se extiende desde el segundo segmento lumbar hasta el primer segmento sacro. En el grupo lateral se extiende desde el segmento cervical y lumbosacro e inerva los músculos de los miembros. Aquí tenemos una imagen en donde se pueden apreciar los diferentes grupos musculares y su disposición en la médula espinal. Los grupos de las células nerviosas en los cuernos posteriores de sustancia gris cuentan con 4 grupos. Un grupo de sustancia gelatinosa, que se encuentra en el ápice del cuerno posterior a lo largo de toda la médula espinal. Está conformado por neuronas Golgi tipo 2 y fibras aferentes para el dolor, la temperatura y el tacto. Un núcleo propio, situado delante de la sustancia gelatinosa a lo largo de toda la médula espinal. Es la masa principal de células en los cuernos posteriores, recibe las fibras sensitivas de posición y movimiento. Un núcleo dorsal o columna de Clark, situado en la base del cuerno posterior. Va desde el octavo segmento cervical al tercero o cuarto lumbar. Sus terminaciones son propioceptivas. Y un núcleo aferente visceral, situado lateral al núcleo dorsal, desde el primer segmento torácico al tercer lumbar. Recibe la aferencia visceral. Grupos celulares de nervios del cuerno lateral de sustancia gris. Se extiende desde el primer segmento torácico al tercer lumbar. Las células pequeñas dan lugar a fibras simpáticas preganglionales. Y en los segmentos sacro, segundo, tercero y cuarto, da lugar a fibras parasimpáticas preganglionales. Comisura gris y conducto ependimario. Los cuernos anterior y posterior están conectados por una comisura gris transversal, que cuenta con una parte posterior y una parte anterior. El conducto central o ependimario se encuentra en el centro de la comisura gris. Superiormente, conecta con el cuarto ventrículo e inferiormente, conecta con el ventrículo terminal. Aquí podemos observar la comisura gris de L3, además se puede apreciar el conducto central de la misma. La sustancia blanca. La sustancia blanca se divide en cordones, anterior, lateral y posterior. El cordón anterior se encuentra entre la línea media y el punto de origen de la raíz nerviosa anterior. El cordón lateral se encuentra entre el origen de la raíz nerviosa anterior y la entrada a la raíz nerviosa posterior. El cordón posterior se encuentra en la entrada de la raíz nerviosa posterior y la línea media. La estructura de la sustancia blanca es una mezcla de fibras nerviosas mielinizadas, neuroglia y vasos sanguíneos. La disposición de las fibras nerviosas en tractos. Los tractos se definen en tractos ascendentes y descendentes e intersegmentarios. Algunos están sobrepuestos unos con otros y se encuentran en la sustancia blanca. Términos preliminares. Aferencia habla de impulsos que se reciben. Eferencia habla de impulsos que se mandan desde el cerebro hasta el órgano efector. El giro central posterior está ubicado por detrás de la fisura longitudinal. La corteza cerebelosa se encuentra en el cerebelo y está compuesta por sustancia gris. La formación reticular se encuentra en el tronco encefálico, al igual que en los núcleos rojos, olivares y basales, y los tractos piramidales. Y la corona radiada, que son fibras nerviosas blancas mielinizadas que se encuentran medialmente en el cerebro. Tractos ascendentes. Las fibras nerviosas ascendentes ascienden desde la médula espinal a los centros superiores y conectan la médula espinal con el encéfalo. Conducen información aferente, estereoceptiva, dolor, temperatura y tacto, y propioceptiva, de posición y movimiento. Organización anatómica. El camino ascendente hacia la conciencia está formado por 3 neuronas de primer orden, que su cuerpo celular se encuentra en el ganglio de la raíz posterior. Una prolongación se conecta con una terminación sensitiva receptora, que puede ser, por ejemplo, un corpúsculo de Pansini, y otra con la neurona de segundo orden. Neurona de segundo orden.
Da origen a un axón que se decusa y asciende en el sistema nervioso central, donde hace sinapsis con las neuronas de tercer orden. Neuronas de tercer orden. Están en el tálamo, da origen a una fibra de proyección que conecta la corteza cerebral. Funciones. El fascículo espinotalámico lateral es para la transmisión del dolor y la temperatura. El fascículo espinotalámico anterior es para el tacto suave y la presión. Los cordones posteriores funcionan para el tacto discriminativo. El fascículo espinocerebeloso anterior y posterior y los fascículos cuneocerebelosos es para la información inconsciente. El fascículo espinotectal es para el dolor, la temperatura y tacto hacia el colículo superior del mesencéfalo, para los reflejos espinovisuales. El fascículo espinoreticular es la vía desde los músculos hasta la formación reticular, y el fascículo espinolival es la vía indirecta de la información aferente al cerebelo. Vías de dolor y temperatura. Estos receptores son terminaciones nerviosas libres. Los impulsos dolorosos son transmitidos de la médula espinal por fibras tipo alfa-delta de conducción rápida y por fibras tipo C de conducción lenta. Las fibras de conducción rápida alertan a la persona de un dolor agudo e inicial, al igual que de sensaciones de frío y calor. Las fibras de conducción lenta transmiten dolor urente y prolongado. Tracto espinotalámico lateral. Los axones entran a la médula desde los ganglios de la raíz posterior, que continúan hasta la punta del cuerno posterior y se dividen en ramos ascendentes y descendentes. Estos ramos recorren 2 a 3 segmentos de la médula y forman el tracto posterior del izoar. Las fibras de las neuronas de primer orden hacen sinapsis con las células del cuerno posterior, incluyendo las de la sustancia gelatinosa. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan en sentido oblicuo al lado opuesto de la comisura blanca y gris anterior y ascienden por el cordón contralateral. Esto quiere decir que si mi tracto espinotalámico lateral entra por el lado derecho, va a ascender por el lado izquierdo y así sucesivamente para la mayoría de los tractos. Aquí tenemos una imagen en donde se puede apreciar el tracto. Conforme el fascículo asciende a lo largo de la médula, se añaden nuevas fibras a su posición anterior y medial. Así los segmentos cervicales superiores de la médula y las fibras sacras son laterales y las fibras cervicales son mediales. Al ascender por la médula oblongada, entra el núcleo olivar inferior y el núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Ahora acompañado por el tracto espinotalámico anterior y el espinotectal, conforman el hemisco espinal. El hemisco espinal asciende por el puente, pero muchas de sus fibras del tracto espinotalámico lateral hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral del tálamo, que sirve para el dolor crudo y la temperatura. Las fibras de las neuronas del núcleo posterolateral del tálamo pasan a través de los ramos posteriores de la cápsula interna y la corona radiada y alcanzan el giro poscentral. Aquí tenemos una imagen en donde se puede ver la mayoría del recorrido del tracto. Percepción del dolor. El dolor avisa del peligro de lesión y alerta a la persona para que lo evite o lo trate. El dolor se divide en dolor lento y en dolor rápido. El dolor rápido se experimenta en 0.1 segundos después de que se aplique el estímulo. Es dolor agudo y pulsante y se transmite por fibras A delta. El dolor lento se siente en 1 segundo más después de la estimulación. Es urente, sordo y pulsátil y es transmitido por fibras C. La serotonina, la histamina, la bradicina, el glutamato, el ácido láctico y los iones potasio son excitadores de las terminaciones libres del dolor. Las prostaglandinas y la sustancia P son inhibidores de estas. Aquí se puede observar una imagen de los tipos de dolor. Los giros y el dolor. Los giros y el dolor están sumamente relacionados. En el giro poscentral se interpreta el dolor con base en las experiencias pasadas. En el giro del cíngulo se interpreta el dolor emocional y en el giro de la ínsula se interpreta los estímulos dolorosos de los órganos internos que tienen que ver con respuesta del sistema nervioso autónomo. La teoría de compuertas. La teoría de activación surgió
que en el sentido en que las fibras dolorosas entran en el sistema nervioso central, podría producirse una inhibición por medio de neuronas conectoras excitadas por fibras aferentes mielinizadas, que transportan información del contacto no doloroso y de presión. El exceso de estimulación táctil cierra la compuerta para el dolor, pero en ausencia de esta se abre y se vuelve a sentir el dolor. Sistema de analgesia. La estimulación de ciertas áreas del tronco encefálico puede reducir o bloquear el dolor. Estas áreas son el área periventricular del diencéfalo, sustancia gris periacueductal del mesencéfalo, los núcleos de la línea medial del tronco del encéfalo. Las encefalinas y las endorfinas son sustancias parecidas a la morfina e inhiben la liberación de la sustancia P. Tracto espinotalámico anterior. Los axones entran a la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y continúan hasta la punta del cuerno posterior, donde se dividen en ramos ascendentes y descendentes y contribuyen a la formación del tracto posterolateral de Lissauer. Estas neuronas de primer orden hacen sinapsis con las neuronas de la sustancia gelatinosa del cuerno posterior. Las neuronas de segundo orden cruzan oblicuamente al lado contralateral en la comisura anterior y ascienden por el cordón anterolateral. Al llegar a la médula oblongada, contribuyen a la formación del hemisco espinal. El hemisco espinal asciende a través de la parte posterior del puente y del tectum del mesencéfalo, y las fibras del fascículo espinotalámico anterior hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Los axones de las neuronas de tercer orden en el núcleo ventral posterolateral del tálamo pasan a través de la cápsula interna y de la corona radiada para alcanzar el giro postcentral de la corteza cerebral. Cordón posterior. En el cordón posterior se encuentra el fascículo gracil y cuneiforme. Los axones entran a la médula por el ganglio de la raíz posterior y pasan directamente al cordón posterior del mismo lado, donde se dividen en ramos descendentes cortos y ascendentes largos, para los reflejos intersegmentarios. Las fibras largas y ascendentes viajan en el cordón posterior hacia arriba, con el fascículo gracil y cuneiforme. El fascículo gracil se encuentra a lo largo de la médula espinal y contiene fibras de los nervios espinales torácicos, sacras, lumbares en una posición lateral. En los segmentos torácicos y cervicales está separado del fascículo cuneiforme por un pequeño tabique. Las fibras del fascículo gracil y cuneiforme ascienden homolateralmente y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en los núcleos gracil y cuneiforme en la médula oblongada. Los axones de las neuronas de segundo orden, llamadas fibras acuatadas internas, pasan anterolateralmente alrededor de la sustancia gris central y atraviesan el plano medio cuando se cruzan con las fibras del lado opuesto en la decusación sensitiva. Luego, estas fibras ascienden como el hemisco anterior a través de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo, y hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en los núcleos posterolaterales ventral del tálamo. Los axones de las neuronas de tercer orden pasan por la corona radial y la cápsula interna para alcanzar el giro postcentral de la corteza cerebral. Tracto espinocerebeloso posterior. Los axones ingresan a la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior, entran en el cuerno posterior y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en la base del cuerno. Estas neuronas son llamadas núcleo dorsal o columna de Clark. Los axones de las neuronas de segundo orden entran en la parte posterolateral del cordón lateral del mismo lado. Ascienden hacia la médula oblongada. En la médula oblongada se unen al pedúnculo cerebeloso inferior y terminan haciendo sinapsis en la corteza del cerebelo. Este tracto recibe información articular y muscular para la coordinación de los movimientos y postura. Aquí tenemos una imagen. Tracto espinocerebeloso anterior. Los axones entran en la médula espinal desde el ganglio de la raíz posterior y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en el núcleo dorsal. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan hacia el lado opuesto y ascienden en el cordón contralateral. Las fibras llegan a la médula oblongada y en el puente entran en el cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso superior y terminan en la corteza del cerebelo. Este tracto transmite información músculo-articular. Tracto cuneo-cerebeloso. Sus fibras se originan en el núcleo cuneiforme
y entran al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior del mismo lado. Se conocen como fibras acuartadas externas posteriores. Transmiten información sensitiva de las articulaciones y de los músculos esqueléticos. Tracto espinotectal. Los axones entran a la médula desde el ganglio de la raíz posterior y viajan hacia la sustancia gris, donde hacen sinapsis con neuronas de segundo orden desconocidas hasta el momento. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan el plano medio y ascienden al corredor anterolateral. Después pasan por la médula oblongada y el puente, donde terminan haciendo sinapsis con las neuronas del colículo superior del mesencéfalo. Esta vía proporciona información aferente para los reflejos espinovisuales y provoca movimiento de los ojos y la cabeza hacia la fuente de luz. Tracto espinoreticular. Los axones entran a la médula por el ganglio de la raíz posterior y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden desconocidas en la sustancia gris. Los axones de estas neuronas ascienden por el cordón lateral. La mayoría de estas fibras no se cruzan y hacen sinapsis con las fibras de tercer orden en la formación reticular de la médula oblongada, el puente y el mesencéfalo. Proporciona una vía aferente para la información reticular para la conciencia, de la piel y de la saponeurosis. Tracto espinolivar. Los axones entran a la médula desde el ganglio de la raíz posterior y hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden desconocidas en el cuerno posterior. Los axones de las neuronas de segundo orden cruzan la línea media y ascienden en la sustancia blanca en la unión de los cuernos anterior y lateral. Los axones hacen sinapsis con las neuronas de tercer orden en los núcleos olivares inferiores de la médula oblongada y entran al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior. Transmiten información propioceptiva. Tractos sensitivos viscerales. Las sensaciones aferentes viscerales entran a la médula por las raíces posteriores. Los cuerpos celulares de las neuronas de primer orden se localizan en los ganglios de la raíz posterior. Las prolongaciones periféricas reciben el impulso aferente y las prolongaciones centrales hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden en la sustancia gris. Los axones de las neuronas de segundo orden se unen a los tractos espinotalámicos y hacen sinapsis en las neuronas de tercer orden en el núcleo posterolateral ventral del tálamo. El destino final de las axones de estas neuronas es el giro poscentral de la corteza cerebral. Muy bien, ahora vamos a empezar con lo que serían los tractos descendentes. Las neuronas motoras, situadas en los cuernos anteriores de la médula espinal, envían axones que inervan al músculo esquelético a través de las raíces anteriores de los nervios espinales. Estas neuronas se llaman motoneuronas inferiores y forman una vía común final al músculo. Las fibras nerviosas que descienden por la sustancia blanca desde diferentes centros nerviosos supraespinales están separados en los llamados tractos descendentes. Estas neuronas y sus tractos se llaman motoneuronas superiores y proporcionan una vía separada para la influencia en la inervación de los músculos. Organización anatómica de los tractos descendentes. La vía descendente desde la corteza cerebral a menudo está constituida por tres neuronas. Neuronas de primer orden, con su cuerpo celular en la corteza cerebral. Neuronas de segundo orden, una interneurona localizada en el cuerno anterior de la médula espinal. Y las neuronas de tercer orden, motoneuronas inferiores ubicadas en el cuerno anterior. Aquí tenemos una imagen. Funciones de los tractos descendentes. Tracto corticoespinal. Sirve para el movimiento voluntario, especializado y preciso. El tracto reticuloespinal facilita o inhibe la actividad de las motoneuronas alfa y gamma en los cuernos anteriores. El tracto tectoespinal funciona para los movimientos de la postura en los reflejos en respuesta a los estímulos visuales. El tracto rugoespinal actúa sobre las motoneuronas alfa y gamma en los cuernos anteriores, facilitando así la actividad de los músculos flexores, inhibiendo la actividad de los músculos extensores. Tracto tectovestibuloespinal. Facilita la actividad de los músculos extensores, inhibe a los músculos flexores. Interviene en la postura y en el equilibrio. Tracto olivoespinal. Este tracto es de dudosa existencia, aunque aún se sigue considerando. Y por último, tenemos a las fibras autónomas descendentes, para la actividad visceral. Muy bien. Comenzaremos con el tracto corticoespinal. Las fibras del tracto surgen en la quinta capa de la corteza cerebral. Un tercio de estas se origina en la corteza motora primaria.
otro tercio se origina en la corteza motora secundaria y el tercio final restante se origina en el lóbulo parietal. Tomando en cuenta esto, dos tercios surgen del giro presental y un tercio del giro postcentral. Estas fibras no controlan la actividad motora, pero influyen en la aferencia. En la corteza cerebral, la región que controla la cara está ubicada en la parte inferior, mientras que la que controla los miembros se ubica más superiormente. Aquí podemos ver una imagen de las diferentes partes de la corteza cerebral. Fibras descendentes. Convergen en la corona radiada y pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna. Después, el tracto continúa a través del pedúnculo cerebral del mesencéfalo. Al ingresar al puente se divide en fibras transversales pontocerebelosas y al llegar a la médula oblongada genera la pirámide o el tracto piramidal. Al llegar a la decursación de las pirámides, las fibras cruzan la línea media, ingresan al cordón lateral y conforman el tracto corticoespinal lateral. Estos llegan a todos los segmentos de la médula. Las fibras que no se cruzan forman el tracto corticoespinal anterior y descienden por el cordón anterior. Este llega a los segmentos cervicales y torácicos. Forma la vía del movimiento voluntario, la velocidad y la agilidad. Aquí podemos ver una imagen del tracto, además de lo que les estaba hablando, que la parte de la corteza cerebral que controla la cara está ubicada más inferiormente que la parte que controla los miembros. Muy bien, continuaremos con el tracto reticuloespinal. La formación reticular se encuentra a lo largo del mesencéfalo, puente y médula oblongada. De ahí salen axones que no se cruzan y forman el tracto reticuloespinal pontino. Sus fibras descienden a través del cordón anterior y lateral, ingresan en los cuernos anteriores de la médula espinal para facilitar o inhibir a las motoneuronas alfa o gamma. Tracto tectoespinal. Sus fibras nacen del colículo superior en el mesencéfalo, cruzan y descienden por el tronco encefálico del fascículo longitudinal medial y descienden por el cordón anterior cerca de la fisura media anterior. Las fibras terminan en los segmentos cervicales y ayudan para los movimientos posturales en respuesta a los estímulos visuales. Tracto rubroespinal. El núcleo rojo se encuentra en el tectum del mesencéfalo, en el nivel del colículo superior. Sus fibras cruzan la línea media a nivel del núcleo rojo y descienden a través del puente y la médula oblongada para ingresar en el cordón lateral. Las fibras hacen sinapsis en el cuerno anterior. El núcleo rojo recibe impulsos aferentes para la influencia en las motoneuronas y facilita la actividad de los músculos flexores. El tracto vestibuloespinal. Los núcleos vestibulares se encuentran en el puente y en la médula oblongada por debajo del cuarto ventrículo. Las neuronas del núcleo vestibular lateral dan origen a los axones que sin cruzarse pasan al cordón anterior y terminan haciendo sinapsis con las neuronas de los cuernos anteriores. Facilitan la actividad de los músculos extensores. El tracto olivoespinal. Actualmente es de dudosa existencia y se creía que podía influir en las actividades de las motoneuronas. Además, se pensaba que nacía en el núcleo olivar inferior y descendía por el cordón lateral. Fibras descendentes autónomas. Se originan en la corteza cerebral, en el hipotálamo, en el núcleo amigdalino y en la formación reticular. Son tractos indistintos y se cree que forman parte del tracto reticuloespinal. Los tractos intersegmentarios son fibras que conectan diferentes segmentos de la médula espinal, sin salir de esta. Y por último, los arcos reflejos, que están compuestos por un órgano receptor, un órgano aferente, una neurona eferente y un órgano efector. Mantienen el tono muscular y sirven para la respuesta inmediata a algún estímulo, como por ejemplo un estímulo doloroso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Me llamo Jorge Luis Velázquez Miranda, soy del grupo 217 y yo les voy a hablar sobre la diferenciación y componentes funcionales de los nervios raquídeos. El sistema nervioso periférico se divide en nervios craneales y nervios raquídeos. Tenemos 12 pares craneales y 31 nervios raquídeos. Los nervios raquídeos se segmentan en cervicales, torácicos, lumbares, sacros y coxígeo. Tenemos 8 nervios raquídeos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Un nervio está constituido por tejido graso y tejido conectivo. Como podemos observar en la imagen, está constituido también por vasos sanguíneos.
El epineuro es el que rodea al perineuro y el perineuro al endoneuro. El endoneuro rodea las fibras mielínicas y amielínicas. Podemos observar en la imagen cómo se ve de dónde se diferencia el epineuro del perineuro y el endoneuro. El epineuro sería la capa más externa, el perineuro la capa raíces de los nervios espinales. Cada nervio espinal está conectado a la médula espinal mediante dos raíces. Hay una raíz anterior y una raíz posterior. Lo que conforma la raíz anterior está conformado por fascículos nerviosos, que esto lleva impulsos nerviosos hacia afuera del sistema nervioso central. Nos estamos refiriendo a que hay fibras eferentes. Y mientras que las raíces posteriores también está formado por fascículos nerviosos que llevan impulsos nerviosos pero hacia adentro del sistema nervioso central. En este se le denomina fibras aferentes. El esquema corporal de los dermatomas. Un dermatoma clínicamente se puede denominar como el área de la piel que es dependiente de un nervio. Pero como podemos ver en el esquema, C2 inerva la parte posterior del cráneo, como C3 la parte posterior del cuello y C4 la parte anterior del cuello. Lo que es C5 o C6 está inervando la parte posterior del miembro superior y lo que es C7, C8 y T1 la parte anterior del miembro superior. En este caso estamos hablando más que nada del plexo braquial, que se compone de C5 a T1. Podemos observar de T2 a T12 inerva la parte anterior y posterior del tórax, lo que es S2, S3, las partes anteriores, posteriores del miembro inferior. Irrigación de la médula espinal. En esta imagen podemos observar una vista inferior del cerebro, donde se alcanza a ver las arterias que irrigan el encéfalo, el cerebro y la médula espinal. Aquí más que nada nos vamos a enfocar en la arteria basilar, que esta se bifurca en una arteria vertebral. Dan las dos arterias vertebrales, que estas a su vez dan las arterias espinales anterior y posterior. La arteria espinal anterior da una rama que se llama arteria canicular anterior y la arteria espinal posterior da otra arteria que se llama canicular posterior. Estas dos arterias, la arteria canicular anterior y posterior, estas se anastomosan para formar lo que son las arterias espinales segmentarias. La arteria espinal posterior desciende sobre la superficie posterior de la médula espinal, cerca de las raíces nerviosas posteriores. Esta irriga penetrando a la sustancia de la médula espinal y irrigando también la tercera parte superior de la médula espinal. La arteria espinal anterior, esta desciende en la superficie anterior de la médula espinal y en la fisura media anterior. Sus ramas penetran en la sustancia de la médula espinal y irriga los 2/3 anteriores de la médula espinal.